Saludos, este es el primer video complementario para las clases de perspectiva del ciclo básico de animación Luz y Tinta durante el primer semestre de 2025. Vamos a empezar haciendo un recuento de los apartados más importantes que detectamos dentro de las entregas que deja este grupo de inicio de 2025. Si bien dar feedback personalizado a cada proyecto es útil, es importante que entendamos que va a haber unos puntos en común, va a haber una serie de recurrencias, tanto en aciertos como en desaciertos, que podemos captar dentro de este pequeño listado. Esto con el propósito de que el segmento de comentarios no se vuelva innecesariamente largo y podamos reunir la esencia de esos comentarios con el fin de dar la retroalimentación más efectiva que podamos lograr en este momento. Empecemos con un componente que no todo el mundo resolvió dentro de sus entregas: el estudio de la forma desde la segunda dimensión. Esta es una clase de voluntarios. Nosotros no tenemos aquí notas, pero sí es importante que tengan presente que los ejercicios no se piden en vano. La, la razón por la que pedimos ejercicios que se piensen de manera iterativa y gradual es para poder ir adquiriendo fundamentos que nos permitan robustecer nuestras competencias técnicas y nuestra comprensión visual y conceptual de una manera progresiva. Creo que algunos de los ejercicios que vimos en las entregas tratan de hacer una exploración tridimensional que es demasiado compleja muy rápido, y la exploración bidimensional se queda un poco corta o simplemente no se hizo en algunos casos. La transición a tres dimensiones es bien importante poder hablar de esto cuando nosotros estamos tratando de crear una forma compleja en 3D. Nos vamos a topar todo el tiempo con los límites de nuestra comprensión de perspectiva. Ahí es muy importante que podamos tener herramientas de juicio y herramientas técnicas que nos permitan aumentar la complejidad de los diseños que estamos elaborando. Por eso es que acá yo hablo de una relación entre un contenedor y un contenido. No nos vamos a quedar solamente en descripciones verbales, pero vamos a empezar con unos primeros apartados de este feedback para poder hacer nuestro repaso. Cuando hablamos de un repaso de la estructura tridimensional, ahí es muy importante que podamos tener un alto control de las formas inorgánicas simples, llámense cubos, prismas, conos o cualquier otro tipo de poliedro de lados rectos, antes de pasar a ensambles de mayor complejidad, a las transformaciones de esos ensambles que con frecuencia van a implicar intersecciones y perforaciones. Y de ahí podemos empezar a entender qué pasa con una forma orgánica en tres dimensiones. ¿Listo? Entonces vamos a quedarnos acá un momento mientras le damos apertura a esta ronda de feedback. Para que esto no se vuelva solamente como esotérico o se perciba que de pronto no tienen claridad de por qué estamos conectando esto con sus trabajos, entonces vamos a señalar aquí algunas piezas. ¿Listo? Y vamos a mencionar qué hay en ellas que puede estar ligado a ese trabajo de fundamentos. Felicito por el esfuerzo a todas las personas que colaboraron con sus entregas. Hay cosas muy interesantes, hay algunas otras que muestran ciertos límites técnicos, pero precisamente por eso es que estamos buscando un trabajo que vaya fortaleciendo nuestra fundamentación poco a poco. ¿Listo? Entonces, pues no se vayan a sentir señalados, ni mucho menos. Simplemente aquí tenemos varias cosas que son muy interesantes. Vamos a empezar por aquí. Tenemos unas exploraciones de estructuras y edificaciones muy interesantes, donde se está tratando de señalar qué está pasando con texturas de materiales, qué está pasando con la creación de una estructura tridimensional, y se están hablando también de detalles que tienen que ver con la construcción de ese objeto. ¿Listo?
Son buenas exploraciones. Lo que yo diría es que si bien acá se muestra un buen manejo de fundamentos de perspectiva, de hecho en todos estos ejercicios el manejo de fundamentos de perspectiva es bastante bueno. Hay algunas áreas donde podemos darle un mayor nivel de profundidad a nuestros diseños. Literalmente la palabra es profundidad. Fíjense cómo una constante, no solamente de este pequeño sample de trabajo, sino en general del trabajo que hacemos de perspectiva, suele ser una limitación en la cantidad de indentados y biseles que tienen esos volúmenes. Entonces ahí es donde uno dice, con frecuencia entiendo y entendemos bien la estructura fundamental de las cosas, pero los detalles que ya pueden empezar a crear un mayor nivel de complejidad y acercarnos a acabados y un mayor nivel de verosimilitud para los volúmenes es algo que a veces se siente que es un poco limitado. Cuando hablamos de indentados y hablamos de biseles, refirámonos principalmente a dos cosas: los marcos de ventanas y los marcos de puertas, aunque también puede pasar con los techos, sobre todo cuando los techos no son especialmente anchos o diferentes al resto de la edificación que los contiene. Y nos vamos a dar cuenta que con frecuencia las ventanas, los marcos, los umbrales y esos pequeños detalles que en la práctica significan cambios de volumen y cambios en la dirección de la luz, no están declarados, ni siquiera es que estén mal hechos, sino que no están declarados. Acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio de muy buena calidad, un ejercicio con una complejidad muy llamativa, con un manejo de trazo muy simpático, pero donde podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en las ventanas, que en los bordes, que aquí en esta cornisa debería haber un cambio de dirección que en este momento todavía no está ocurriendo. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros vemos una ventana, pero no alcanzamos a ver la representación no solamente de esta parte interior, sino del marco de la ventana con su potencial proyección no solo en dos, sino en tres dimensiones. Ahí es donde podemos decir, de pronto por la complejidad del diseño, de pronto por el tiempo disponible para hacer el trabajo, de pronto por concentración, de pronto por lo que sea, está quedando un vacío en la representación tridimensional. Algo similar está pasando acá. Uno dice, esto es un bisel, es una pequeña profundidad, y el no declararla significa que un cambio drástico en la dirección de la luz no está siendo declarado. Eso nos pasa a absolutamente todos. Pero si se dan cuenta, el primer resumen de feedback no se va por ahí. Nosotros hablamos de transición de 2 a 3 dimensiones, hablamos de un trabajo iterativo para primero examinar la forma bidimensional antes de pasar a 3D, y después hablamos de gradualmente aumentar la complejidad de esas estructuras en 3D. ¿Listo? Entonces empecemos por acá el repaso. Vamos a hablar de cajas y vamos a hablar de cómo entenderlas y enriquecerlas. Lo primero que vamos a tener en cuenta es, esto aquí pues son unos bocetos muy modestos, yo creo que todo esto se podría ir para dejar esta capita libre. Entonces lo primero que vamos a entender es que cuando nosotros vamos a hacer un trabajo no solamente de perspectiva, sino un trabajo de diseño en general, necesitamos tener, por un lado, mis disculpas, como ya saben, quienes me han visto en clase, que creo que fueron todos, mi quirografía deja mucho que desear, pero pues a mis 40 años ya buscar que mi letra sea bonita es un poco complicado. Cuando hablamos de fundamentos, podemos estar hablando de fundamentos técnicos, también podemos estar hablando de fundamentación conceptual, pero en este momento estamos hablando sobre todo de cómo nuestras huellas, nuestra gráfica, nuestros manierismos, nuestro estilo, como sea que lo quieran llamar, aparece representado de la manera más correcta. Sobre todo cuando nosotros hablamos de forma, cuando hablamos de color, cuando hablamos de composición y cuando hablamos de perspectiva, lo que vamos a buscar es que las cosas aparezcan representadas de la mejor manera posible. Vamos a hablar también de referencias. Y recuerden que aquí no estamos diciendo cuál es su inspiración, cuál es el autor, cuál es la ilustración que a usted le habla más. Eso no es exactamente lo que estamos buscando. Cuando estamos hablando de referencias,
Yo trato siempre de inculcar la idea de que pensemos esto como un camino indirecto. Una referencia directa podría ser una ilustración de alguien como, qué sé yo, Esper Exing o Moebius o cualquier otro pintor o ilustrador o concept artist o visual developer que llame nuestra atención. Pero la referencia indirecta es una que se debe procesar. Nos obliga a crear esa apropiación que no consiste solamente en un calco o en repetir un manierismo. Y el proceso, ¿en qué va a consistir principalmente? Va a significar una mezcla y va a significar también una interpretación. Entonces nosotros cuando vamos a hacer un trabajo de perspectiva que involucre arquitectura, no estamos en la obligación de ver únicamente referencias de la arquitectura que vamos a representar, porque puede ser que cambiemos el color, que cambiemos la representación gráfica de ese estilo, aun cuando nos acerquemos mucho desde realismo a la representación de algo. Bien podría ser el caso que nuestro estilo visual, por la manera como instrumentalice contornos, líneas, colores, sombras y demás, ya haga una transformación en ese referente. Otra cosa muy importante es partir de múltiples referentes para intentar crear algo nuevo. ¿Listo? Y esto tiene mucho que ver con otro componente muy importante, que es la idea de una narrativa que también está ligada a diseño. Narrativa no solamente como un lore, como un guión, sino más importante todavía, como lo que comunica de manera silente nuestra gráfica. Aquí es donde estamos hablando de índices narrativos. Algunos de ustedes podrían preguntar, ¿usted por qué está hablando de esto durante una clase de perspectiva, que además es complementaria? Pero esto es muy importante para que no solamente nos restringamos a lo primero, descuidando lo segundo y lo tercero. Porque en rigor, una perspectiva que no sea del todo correcta puede que disminuya una imagen, pero solamente quedándonos haciendo o buscando hacer la representación realista de la perspectiva no va a ser suficiente para poder definir correcta y concretamente fondos, escenarios, layouts y otros componentes espaciales para animación. ¿Listo? Entonces empecemos este repaso tratando de combinar estos tres componentes. Vamos a dejar esto más pequeño en una esquinita. Vamos a hacer una ronda de bocetos muy sencillos que sirvan como algunos recordatorios muy útiles acerca de este tema. Cuando ustedes recién estén empezando a trabajar perspectiva, una de las mejores recomendaciones que les puedo dar es traten de cultivar a mano alzada el dibujo de perspectiva de 3 puntos de fuga y de perspectiva isométrica. No es que las otras no funcionen, pero va a haber unas ventajas y desventajas con otros componentes. Un punto de fuga, 2 puntos de fuga, están muy bien, podríamos llamarlos el nivel very easy de perspectiva, pero a nivel de la representación espacial más correcta para layouts, a veces se nos va a quedar corto si nos quedamos en esos modelos de perspectiva. ¿Listo? Entonces acá podríamos llamar esto la versión easy, pero no tan fuerte. Y si nos vamos a 4, 5, 6 o más puntos de fuga, entonces ya es cuando podemos estar hablando de la dificultad very hard. Entonces este es como el punto medio, donde muchas de nuestras exploraciones se van a sentir que son efectivas, tanto como exploraciones individuales de objetos, por ejemplo, y también como exploraciones que nos van a permitir eventualmente elaborar fondos, escenarios y layouts. Entonces, partiendo de la recomendación que les di hace un momento, el dibujo a mano alzada de ambas perspectivas. Pues aquí yo estoy en un espacio digital, entonces tengo la posibilidad de, por ejemplo, construir muy rápidamente una representación de perspectiva tanto paralela como
la existencia de puntos de fuga, o más bien, una construcción, ahí hablé de manera un poco enrevesada, puedo hacer una construcción que dé la impresión de estar hecha con líneas paralelas o de estar construida con líneas convergentes, lo que correspondería más a tres puntos de fuga o a la ausencia de puntos de fuga que podemos ver en perspectiva isométrica. Entonces, listo, aquí estamos haciendo como la trampita de la mano alzada. Listo, eso no tiene mayor lío. Lo importante es que tengamos presente que solamente depender de herramientas automáticas no es lo más recomendable. Solamente depender por ejemplo, la existencia de instrumentos o la existencia de una plantilla digital. Me parece que nos limita un poco en la obtención de fundamentos. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos dos cajitas básicas, tenemos dos prismas, o más bien su estructura básica. ¿Listo? Entonces, acá tenemos tres puntos de fuga y acá tenemos perspectiva isométrica. Es perfectamente posible y es perfectamente razonable que alguno de ustedes se sienta con alguna incomodidad al momento de elaborar alguna de esas figuras básicas. No le tengan miedo ni le tengan temor ni vergüenza ni fastidio a volver sobre sus pasos a la fundamentación más básica. Porque es que solo el correcto control de un prisma simple tiene cierto nivel de dificultad. ¿Listo? Recuerden otra cosa, la estructura interna. Estas líneas que están aquí, es muy importante que siempre las tengamos presente porque cuando nosotros vamos a elaborar ensambles, esas líneas que son la estructura invisible nos van a permitir dejar de adivinar y en lugar de eso intuir cómo hacer correctamente las construcciones de los objetos que estamos tratando de crear en el espacio tridimensional. ¿Listo? Y la otra es, la última recomendación que les daría es que traten de tener una aproximación muy gradual al dibujo de objetos y no tanto al dibujo de escenarios. O sea, que constantemente estén practicando el dibujo de un objeto libre, por decirlo así, que eventualmente puede incluso llegar a ser la base de un layout. Porque tratar de hacer todo de golpe con frecuencia va a causar muchas dificultades. Entonces, hagamos ese recuento. El dibujo a mano alzada. Esto es para práctica, ¿no? Es lo que quiero que tengan en cuenta como consideraciones para que ustedes puedan seguir creciendo en su comprensión de perspectiva. ¿Listo? Dibujo a mano alzada, les recomiendo principalmente, como lo había dicho, isométrica o tres puntos, pero en últimas ustedes pueden practicar aquello que ustedes quieran. Entonces hablamos de estructura interna, dibujar constantemente la estructura interna y sobre todo, para que por favor esto me lo entiendan lo mejor posible, no es dibujen la estructura interna porque sí, porque el profe lo dice, no. Es dibujen la estructura interna para que su comprensión aumente al máximo. ¿Listo? Y la otra es que nos quedemos en formas y ensambles. No, ni siquiera vamos a decir simples, vamos a llamarlos de complejidad creciente. Esto con el propósito de evitar uno de los mayores problemas que se presentan cuando estamos haciendo un trabajo de perspectiva. Y es que hay un momento en el que uno puede notar que llegamos al límite de nuestra comprensión y estamos ahora adivinando las formas. ¿Listo? Y no se olviden también el paso de 2D a 3D mediante siluetas. Esto como práctica iterativa es absolutamente fundamental. Iterativa, perdón. Es fundamental para poder aunar ese propósito y esa meta de la comprensión de perspectiva con la comprensión del diseño de formas. ¿Listo? Vamos a una nueva capa. No vamos a borrar nada, pues es bueno que ustedes tengan acceso a estas presentaciones. Entonces, si yo digo, comencemos haciendo una primera exploración iterativa. Yo tengo este objeto.
Es un rectángulo que no tiene ningún tipo de narración. No tiene lore, no tiene pistas, no tiene índices de narración. Es un objeto. Y de pronto alguien dice, no, pero el objeto tiene color. Ni siquiera podemos decir ahora que lo tenga. Es un objeto monocromático que existe sobre el espacio y no está aportando absolutamente nada. Ahora lo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer es de empezar a crear esas versiones. Recuerden que iteración es diferente a repetición, por virtud de que cada vez que nosotros hacemos una repetición, estamos aplicando variaciones locales a ese módulo de diseño, de tal manera que nuestra forma o nuestras formas se puedan reconocer, pero no se sientan como que están siendo simplemente duplicadas. ¿Listo? Entonces por eso insistimos mucho, vamos a dejarlo aquí anotado. No estamos buscando la simple repetición, estamos buscando la iteración en diseño. ¿Listo? Entonces eso es bien importante que lo tengamos muy presente, porque la idea de pruebas iterativas de diseño es algo que va a tener una contribución poderosísima en su comprensión de diseño visual. Entonces piensen en la idea de agrupamientos, piensen en la idea de jerarquías, piensen en la idea de anomalías visuales. Todo eso va a contribuir a una mejor lectura, a una mayor contundencia visual al momento de diseñar algo. ¿Listo? Es bien importante que tengamos eso presente, ¿vale? Ahora, nosotros podemos aquí seguir dando versiones diferentes de nuestros módulos de diseño, pero entonces nos podríamos topar con un problema, y es que hay un momento en el que aquello que yo diseñé aquí se va a volver tan complejo que su elaboración en 3D se nos podría salir de las manos. Entonces, ¿por qué no empezamos solamente con esos objetos? Yo aquí tengo mis retículas de perspectiva, tengo 3 puntos de fuga y debo tener la isométrica también. Y si no la tengo a mano, la puedo muy rápidamente producir. No hay ningún problema con eso. Entonces vamos a empezar a hacer unas primeras pruebas. Vamos a dejar, eso sí, que nuestro espacio tridimensional pueda existir como capas simples, y no nos olvidemos de algo que mencionamos y que es muy 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 importante, y es la capacidad también de hacer estos ejercicios a mano alzada. ¿Listo? Entonces vamos a tener presente esta capita, pero no vamos solamente a depender de ella. Demos inicio a esta ronda de práctica, de hecho, ocultando esta capa, y vamos a hacer unas primeras pruebas a mano alzada. Recuerden que algo que puede ser muy útil al momento de hacer dibujos de perspectiva es manejar 2 niveles de tonalidades. Una sería una tonalidad de clave alta que sirva para nuestras estructuras, y otra una tonalidad de clave baja para los objetos. Entonces, si yo fuera a convertir, vamos a numerar esto. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a producir estos objetos como representaciones tridimensionales. Es evidente que al momento de tridimensionalizar nuestros diseños, su complejidad va a aumentar, ¿no? Entonces, recuerden, por ejemplo, la mini retícula, la manera como muy, la aproximación muy sencilla a la construcción de puntos de fuga. Eso sí, cuidando siempre ese carácter convergente de las líneas, si no, pues no tiene mucho sentido producir esas mini retículas, y sería mejor entonces ir a una retícula premanufacturada o que sea completamente digital. ¿Listo? Esta creación es como una combinación entre dibujo a mano alzada y el dibujo con una pequeña escuadra. Entonces, pues es una de esas ventajas que da el dibujo digital. Pero vamos a tener en cuenta una cosa que ustedes pueden observar directamente en este dibujo, y es cómo, a pesar de que tenemos esa mini retícula de perspectiva, no nos vamos a dedicar solamente a pisar las líneas de esta primera estructura, sino que a mano alzada
vamos a buscar interpretar dónde estarían los ángulos intermedios que corresponderían a estas líneas. Acá nuestro margen de error va a aumentar. La capacidad de que alguna de estas figuritas quede chueca es real, pero esto va a obligarnos, nuevamente, algo en lo que yo insisto mucho, no a adivinar, no a hacer las cosas como salgan, pues, sino a tratar de hacer un verdadero análisis de dónde estaría la construcción correcta de este objeto. ¿Listo? Entonces, a pesar de que esto tenga sus gallitos, fíjense cómo aquí ya estoy produciendo la existencia de uno de estos objetos y también le voy a dar sus líneas estructurales invisibles. Acuérdense, esto no es una tarea que se hace porque sí, esas líneas invisibles son importantísimas, son fundamentales para que la comprensión del objeto sea real. ¿Listo? Ahora, las líneas que estoy poniendo sí están un poquito chuecas, entonces vamos a optimizarlas un poco. Así no quede perfecto, lo que me interesa es que por lo menos sea verosímil, sea creíble lo que yo esté produciendo aquí. Es que se me han torcido un poco esas líneas y ahí tengo que tener cuidado porque la idea no es que estos ejercicios vayan tan errados que los vayan a confundir a ustedes. Listo, entonces ahí tengo un objeto, tengo una cajita común y corriente. Si vamos ahora a perspectiva isométrica, vamos muy rápidamente a construir, por ejemplo, una mini retícula de líneas paralelas. Fíjense, estoy haciendo todo esto a mano alzada, que es de hecho la manera más ineficiente de hacerlo, pero me interesa que podamos tener presente cómo se hacen estas cosas. Entonces aquí tengo esto, voy a crear un duplicado, ni siquiera voy a cambiar de capa, le voy a decir a esto que tengo una rotación diferente, entonces voy a buscar aquí que esto sea exactamente una rotación de 30 grados. Quiero asegurarme que lo haya hecho bien. Voy a asegurarme que esta sea una rotación de 30 grados. Aquí estamos en 90. Ah, ok, sí, entonces aquí le tengo que dar, sí, le tengo que decir 60 porque estamos partiendo de una rotación inicial de 90 grados. Y ahora vuelvo a duplicar esto dentro de la misma capa. Y simplemente le digo clic derecho, control T, clic derecho, voltear horizontal. Y ahí tengo ya una retícula de perspectiva isométrica que está cumpliendo con las condiciones básicas para que se considere como tal. Tenemos una primera malla a 30, una segunda malla a 150 y una tercera malla a 270 grados. Esa es la esencia de la perspectiva isométrica. ¿Listo? Y nuevamente, acá adentro yo tengo la posibilidad de cambiar un poco el tono y nuevamente puede ser mi elección no ceñirme estrictamente a las líneas de perspectiva, no con el propósito de que el diseño quede chueco, sino con el propósito de que este diseño me obligue a una mejor comprensión de lo que está pasando con esta construcción tridimensional. Es decir, que yo sí me estoy ciñendo a la retícula en el sentido de que la retícula me está dando la pauta para saber dónde están mis líneas, pero lo que voy a hacer es interpretar dónde están los niveles intermedios, donde corresponderían las líneas de mi dibujo. Vamos a dibujar de una vez la forma número 2. Aquí tenemos la forma 1. Aquí tenemos la forma número 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy otra vez a interpretar dónde habría líneas de perspectiva isométrica, pero de tal manera que yo cree una base ancha. Estoy siempre cuidando esos ángulos de rotación, que no se nos vayan a volver excesivamente chuecos. Y ahora yo puedo conectar los diferentes puntos
pero aquí no sería suficiente hacer eso. Entonces de aquí ya empieza a volverse mucho más palpable la necesidad de que los ángulos de rotación sean diferentes. O sea, lo que quiero decir con eso es que no todas las caras van a apuntar en las mismas direcciones. Fíjense lo que está pasando aquí. En este prisma que corresponde a la forma número 1 y que está creada en 3 puntos de fuga. Tenemos, vamos a señalar esto con colores diferentes, tenemos una cara que mira a la derecha, una cara que mira a la izquierda y una cara que mira a la parte superior. Y esas 3 caras están construidas de tal manera que se ciñen estrictamente al punto de fuga número 1, al punto de fuga número 2 y al punto de fuga número 3. ¿Listo? Esta forma no tiene rotación libre. Si nosotros vemos este objeto en 2 dimensiones o lo viéramos en una vista totalmente paralela a dicho objeto, lo que resulta es esto. Tenemos una forma construida con líneas a 0 y a 90 grados. Pero aquí ya estamos hablando de una forma que tiene solamente en la base una línea a 0 grados y de resto tiene líneas en inclinaciones diferentes, lo que significa que el grosor de la base y de la cima son diferentes y además de eso, la cima tiene un ángulo de inclinación que es considerable, lo que significa que yo aquí podría hacer algo como esto. Vamos a cambiar de color. Vamos a seleccionar donde habría puntos intermedios. Puede ser por aquí, puede ser aquí, puede ser acá y aquí. Bueno, pero cuidando que las líneas no se tuerzan tanto. Un errorcito común que hay que evitar para mantener la verosimilitud de esas formas. Mis disculpas ahí por la demora. Listo, digamos que ahí tenemos ya un primer corte que estamos haciendo internamente a esa figura. Entonces ahora lo que yo quiero no es reteñir esto, tampoco lo que quiero es reteñir esto. Lo que quiero es crear un vínculo entre este nivel y este nivel. Entonces ahí es donde yo puedo tomar otro color. No es obligatorio que trabajen en colores múltiples, pero sí quiero que me entiendan muy bien qué es lo que estoy haciendo acá. Yo estoy tomando la base del primer, el extremo de un primer nivel y conectándolo con el extremo opuesto del nivel inferior para que ocurra esa inclinación de un plano o de una cara en perspectiva. ¿Listo? Y ahora ya puede ser a mano alzada, que yo diga, pues, o sea, como quiero que las cosas tengan una apariencia medio artesanal como sketch, aunque eso sí a nivel estético es una cosa puramente mía, ustedes no tienen por qué trabajar con esa meta. Pero pues creo que un dibujo que tiene una apariencia un poco más orgánica, no porque sus formas sean orgánicas, sino porque sus formas constituyentes tienen una apariencia más fresca, más libre. Eso me parece que es más llamativo, pero en últimas es puramente un asunto estético, ¿no? Si ustedes quieren hacer todo con líneas que parezcan casi como vectores o algo así, pues no pasa nada. Fíjense por favor lo que está pasando ahí. Estoy creando un prisma, yo creo que de pronto más achatado que la referencia que tenemos originalmente, eso es cierto, pero ya estamos declarando desde una comprensión estructural el por qué hay planos inclinados. No estamos adivinando la existencia de esos planos. Entonces aquí ya tenemos una segunda forma y estamos estudiando cómo construirla
desde cero. ¿Listo? Entonces ahora vamos a trabajar un poco más rápido. Aquí tenemos B2, vamos a trabajar, B1, perdón, vamos a trabajar ahora en B2 para crear la forma 3 y la forma 4, pero de una vez nos vamos a meter también con temas de narrativa, porque no quiero que este video se vuelva innecesariamente largo, solamente haciendo el repaso más, como más simplón de todos, ¿no? Entonces puede ser que aquí ya trabajemos sobre la retícula. Voy a mover la retícula para que mis áreas de trabajo sean un poco más acorde a ángulos que yo quiero utilizar. Vamos a asegurarnos que el diámetro mínimo de nuestro pincel sea relativamente alto. Sí, vamos a trabajar siempre haciendo iteraciones tonales, que es pues una forma un poco melodramática de decir no vamos a trabajar con el mismo tono todo el tiempo. Y nos vamos a asegurar también que esta retícula no nos vaya a interrumpir ni a distraer. Entonces vamos a hacer ahora la forma 3. La forma 3 podría partir de un cuadrado. Vamos a encontrar ese cuadrado primero que todo. Entonces ahí tenemos un cuadradito. Y lo que tenemos es una combinación de lo que parece ser dos formas. Una es más horizontal y la otra es más vertical. Aquí también hay otra consideración a tener en cuenta y es que pues uno puede hacer cierto nivel de interpretación cuando uno ya va a tridimensionalizar esto. Y de hecho desde las formas 2D uno debería dejar claro si estamos hablando de una forma cuadrada o algo que parece más un prisma o bueno. Pero en este momento pues yo podría hacer una interpretación muy sencilla de esta forma, más o menos así. Pero yo no podría solo dejar esto de esta manera, porque si nos damos cuenta, acá tenemos como una declinación en las formas que también se puede observar, no solamente en la línea vertical, sino en la línea horizontal. Eso significa que tengo que que tener en consideración esas transformaciones. Entonces yo podría, por ejemplo, crear un área interior y también podría considerar al menos una línea. No es obligatorio que yo cree todo el, pues como el arito, sí, el loop, ¿listo? Aquí simplemente lo voy a dejar hasta acá. De hecho, solamente esta línea ya hubiera podido ser suficiente, pero lo que me interesa es que todo el tiempo estemos haciendo la indagación de qué le pasa a las estructuras internas, ¿listo? Ahora fíjense lo que voy a hacer. Vamos a bajarle la, la luminosidad de este color y ahora vamos a realzar. Aquí de una vez podríamos decir que esté ocurriendo esto, pero también que esté ocurriendo esto. Fíjense, yo todavía estoy haciendo un trabajo de jerarquía de líneas, estoy hablando de estructuras internas, ¿listo? Todavía no estoy hablando de la línea final de las cosas. Esto con el propósito de lograr esa naturaleza exhaustiva en este ejercicio.
que de nuevo, no es que todos les tenga que tomar el mismo tiempo ni nada de eso, pero muy importante que ustedes perciban, y esto yo sé que yo lo he repetido muchas veces durante clase, que ustedes puedan percibir que no están adivinando sus diseños. ¿Listo? Ahora vamos a tomar una decisión en esta forma 3 con esta torre. Yo podría decir, así haciendo como un rayón muy chambón, esto viene así. ¿Sí? ¿Ves como una caja que está puesta ahí encima? Pero vamos a decidir que no sea así, sino que esto tenga una extensión parcial. Que aunque no se revela acá, tampoco se contradice por ese, llamémoslo así, ese thumbnail de forma bidimensional. Entonces vamos a cambiar de color. Esta forma llega más o menos hacia la mitad, así, haciendo como un cálculo puramente a ojo, sería más o menos hasta acá. Y fíjense cómo originalmente yo sí estoy creando líneas extensas, pero voy a decidir en qué momento creo el corte para la creación de esta forma. Nos damos cuenta que aquí hay una línea, una sola línea, mientras que acá alcanza a ver una inclinación parcial y aquí hay una inclinación mucho mayor. Entonces eso significa que yo puedo partir de esta línea, de este punto de aquí, encontrar dónde está la altura, lo mismo por acá, lo mismo por aquí, pero vigilando más las inclinaciones, eso sí. Y nuevamente vamos a tener mucho cuidado porque aquí ya puedo empezar a errar. Estoy viendo, por ejemplo, que las inclinaciones de mis líneas se me pueden salir de control. Miren que, por ejemplo, aquí ya está pasando algo que no debería estar pasando. Entonces vamos a revisar esto un poquito más de cerca. No, yo ya sé qué es lo que está pasando. No, yo aquí estoy cometiendo un error. Fíjense, por favor, que aquí, o sea, esto está bien, pero yo tengo que considerar que esta línea no es la línea invisible de la base. ¿Por qué? Porque esta línea tiene una inclinación diferente. Entonces, ¿eso qué significa? Yo aquí puedo hacer una traslación. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear esta línea acá. De hecho, volvamos a cambiar de color otra vez. Voy a crear esta línea aquí. Y voy a volver a trazar dónde estaría esta línea. Si yo proyecto esta línea hasta el otro extremo de la forma. Sí. Y ahora entiendo dónde estaría la versión intermedia. O sea, para los que estén viendo esto y se sientan un poco confundidos, lo que estoy tratando de encontrar es esta línea que está aquí, que es la inclinada de la parte superior de este prisma horizontal. O sea, esta línea de acá y esta línea de acá, ¿dónde queda en un estado intermedio? Entonces ahora tengo que conectar esta área, este punto con este otro punto y ahí es donde yo encontraría, voy a ponerla más oscura, esta línea invisible. Entonces, a partir de ese análisis, entendiendo lo que está pasando acá, tengo que reconstituir mi estructura invisible. Vamos a hacer eso. Entonces, al saber ya cuál es esa inclinación, simplemente tengo que ir al extremo donde voy a completar la proyección, procurar que la línea no esté chueca o pues que lo esté de una manera que no le quite la verosimilitud al volumen. Y ya solamente tendría que conectar el punto de contacto de la línea vertical con la línea horizontal, o la línea de profundidad más bien, que sería este puntico de aquí, con esta inclinación. Y si se dan cuenta,
Llamemos a esta línea 1, llamemos a esta línea 2, llamemos a esta línea 3. Esas líneas en la práctica son paralelas. Estoy hablando de estas líneas que corresponden a lo que podríamos llamar el ancho de la figura. ¿Listo? Esta clase de análisis puede que se sientan muy hartos al principio, pero una y otra vez insisto, construyan sus volúmenes de tal manera que ustedes sientan que no están adivinando su construcción. ¿Qué nos falta ahora? Una declinante donde esta línea de acá es más alta que esta línea de aquí. Entonces acá no nos vamos a complicar mucho la vida. Simplemente vamos a determinar dónde puede quedar. Estos cálculos pues sí los estoy haciendo muy a ojo, ¿no? No estoy determinando como una altura exacta en centímetros y todo eso. Simplemente una altura que a nivel óptico funcione. Y acá tendríamos que aceptar una cosa. Y es que por la ubicación de esta figura, al momento de crear esta línea inclinada, no sería posible ver la cara superior de ese prisma, ¿sí? Eso no tiene ningún problema, pero eso es una condición de esa construcción. Entonces, de hecho, me voy a arriesgar a mover esta línea todavía más, de tal manera que esta inclinación sea mucho mayor. Eso puede hacer que esto se vea más expresivo. O sea, miren que yo conecto líneas, pero en últimas, esta es una línea invisible y esta también es una línea invisible. Todo esto de pronto puede que suene muy al revésado, pero es importante que se hagan análisis correctos cuando recién estamos empezando para que el dominio de perspectiva sea real. Fíjense ahora lo que va a ocurrir. Vamos a conectar estas líneas para sacar la versión final del objeto. Ahí de paso voy a remediar un par de pecadillos en la construcción de esta forma, pero luego vamos a empezar a meternos con temas de narrativa al momento de asignarle algunos índices a una forma que no va a estar constituida únicamente con líneas rectas. Como esta es una sola línea, declarar esto como una segmentación no me resulta útil. Pero acá sí alcanza a ver una línea faltante, que sería esta de aquí. ¿Listo? Entonces, de hecho, aquí hay algo que no me convence. Y es el hecho de que estamos creando acá una tangente. Fíjense cómo deberíamos alcanzar a ver un poquito de esto para que se alcance a percibir mejor qué es lo que está pasando con esta forma. Entonces vamos a hacerle un ajuste sobre la marcha. Esto es un ajuste que es completamente arbitrario, pero no contradice los fundamentos de perspectiva que estamos estudiando aquí. Simplemente es un cambio desde diseño visual para que tengamos una mejor lectura de este objeto. Y ahora vamos a poner en opacidad parcial lo que está pasando acá. Fíjense lo que tenemos ahora. Tenemos un objeto que está lleno de declinantes, que es un objeto que no se constituye solamente como prismas básicos, sino que tiene las consideraciones de la forma bidimensional, pero también, esto es muy importante, las consideraciones de las inclinaciones más enfáticas a la izquierda, más suaves a la derecha, más enfáticas abajo, más suaves arriba, de la perspectiva, o más bien de la retícula específica de perspectiva que yo estoy utilizando. ¿Listo? Vamos a crear una iteración adicional. Vamos a duplicar este objeto. Vamos a dejarlo aquí al lado. Vamos a ocultar nuestra retícula de perspectiva y vamos a darle más pistas de diseño. Entonces inicialmente vamos a hacer algo que no necesite en mayor medida la existencia de una retícula de perspectiva, o que si la tiene, nos va a permitir hacer esto con mucha facilidad. Entonces imaginémonos que nosotros devastamos una parte significativa de este diseño. Entonces aquí vamos a hacer una serie de quiebres y
y alteraciones muy sencillas de esta forma. La razón por la que la voy a hacer aquí es porque quiero tener este duplicado como punto de referencia, pero quiero que la forma que estoy modificando esté encima de la retícula de perspectiva en caso de que yo necesite ver esa retícula. Hasta ahora llevamos 40 y pico minutos de video, un poco más incluso, que se pueden sentir como un repaso, de pronto como muy ladrilludo de fundamentos de perspectiva. Eso es entendible, pero pues es importante que nuestros análisis sean certeros. Pero se van a dar cuenta como aquí ya estamos buscando que la apariencia de nuestro diseño cambie para mejor, que la complejidad de la forma aumente de tal manera que podamos entender que este es un objeto que tiene contexto. Las personas que me conocen saben que yo tengo una predilección por dibujar rocas. Esto no es que sea obligatorio hacerlo, pero yo diría que puede ser un boceto muy útil para entender eventualmente una edificación. Y eso tiene pues su valor también, ¿no? Que incluso podríamos hacer una alteración más grande. Acuérdense que la silueta es el primer nivel de lectura de todo. Lo que significa que si ustedes van a hacerle cambios drásticos a la figura, esos cambios drásticos deben afectar ese primer nivel de lectura idealmente. Si no debería, no debe ser el caso que sea, por ejemplo, este punto o este punto o este punto donde estén los cambios más significativos. Porque si hablamos del primer nivel de lectura, podríamos decir que esto se lee como 1, 2, y después leeríamos la parte interna, interna e inferior de la silueta. ¿Listo? Entonces fíjense, aquí ya estamos creando un primer nivel de un objeto, ¿sí? Como la primera prueba, algo que incluso se llegó a hacer en clase, ¿no? La prueba de rocas. Aquí quiero responder una pregunta que dejó un estudiante. Isabela Velasco dejó una pregunta muy importante, perdón, Isabela Castro, un lapsus de concentración, mis disculpas Isabela. Isabela Castro dejó una pregunta muy importante aquí, dijo, no supe cómo hacer que las piedras tengan volumen. Vamos a aprovechar para cerrar esa brecha. Entonces vamos a hablar acá, y por eso es que tener la retícula de perspectiva me sirve mucho. Lo que vamos a evitar es una apariencia de renglones verticales y horizontales como si fuera roca. Eso no es productivo, es muy difícil de hacer bien. Lo que vamos a hacer es crear la idea de que hay pequeñas proyecciones en la superficie que van hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo podría crear la idea, la impresión de que una de estas rocas, como por decirlo así, se hundió, ¿sí? Y puedo dejar la impresión de que, por ejemplo, aquí una de estas rocas se proyectó hacia adelante. Básicamente lo que estoy diciendo es que se crea una forma bidimensional y después se decide si es una perforación o es una extrusión. O sea, esto es una forma que se proyecta hacia adentro o es una forma que se proyecta hacia afuera. Ese es el primer nivel de análisis, pero lo otro importante a tener en cuenta es que tratar de individualizar cada una de las piedras es un ejercicio medio ingrato. Más importante todavía es el poder crear la impresión general de la existencia de una textura de materiales. Entonces, fíjense que, por ejemplo, guiándome por estas líneas, que no necesito ver dibujadas porque yo las puedo imaginar a partir de una y dos líneas de contorno, yo puedo crear rápidamente la impresión de la existencia de una serie de losas dentro de este diseño y después me voy a figurar cómo convertirlas en volumen. Algo muy importante aquí es que yo pueda decir que esas piedras cambian de dirección, que esas piedras
no solamente se restringen a una forma bidimensional, sino que hay un momento en el que, por ejemplo, esta línea vertical inclinada se convierte en una horizontal inclinada. Eso ayuda a darle legitimidad a esa impresión de volumen. Tampoco vamos a tratar de llenar todo de detalle, pero lo que sí queremos es ese gran nivel de índices narrativos, ¿no? Otra cosa importante cuando estamos dibujando piedras o cuando estamos dibujando ladrillos o cuando estamos dibujando bloques rígidos, sea de cemento, granito o lo que sea que ustedes estén dibujando, es que esos bloques no llegan solos. Esos bloques, esto acá se puede sentir raro si está solo, pero si de repente decimos, no, 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 es que mire, no está solo, esto está acompañado de otro, y nuevamente una línea se vuelve de una dirección horizontal del ancho a una línea horizontal de profundidad, ¿sí? Y adicionalmente por aquí puede haber otro de esos bloques. Y pues aquí estamos jugando mucho con la idea de que esto es irregular y tiene niveles de asimetría, ¿no? Y estamos diciendo que uno de esos bloques, por ejemplo, está roto. Entonces todo eso le va a dar más verosimilitud a este diseño. ¿Sí? O sea, fíjense, yo no solamente estoy dibujando unos rectángulos chuecos encima de los objetos, sino estoy creando la representación de que entre ellos alcanza a haber ciertos niveles de separación. Estoy creando la representación de que entre ellos puede que haya algún elemento aglomerante, como un mortero, o sea, mortero es como se le dice a alguna sustancia que ayuda a, como a compactar y a adherir piedras, o que ahí podría haber cemento, o podría haber algún otro tipo de sustancia que hace que todo se mantenga junto, lo que significa que, nuevamente, yo no voy a hacer un renglón vertical y horizontal intercalado con otros, sino que lo que voy a hacer es dibujar una serie de formas verticales y horizontales que son irregulares, pero que deben seguir el patrón del objeto para crear esa impresión de la existencia de una serie de objetos que están siendo intercalados. Entonces fíjense como acá estoy buscando aumentar esa verosimilitud y no se trata de que yo voy a cubrir absolutamente toda la superficie con estos objetos. Tengo que crear suficientes para dar la impresión que se está persiguiendo y ya eso puede ser suficiente. Y de pronto, para que no se sienta como que estoy solo usando el mismo tipo de solución, vamos a jugar acá con ante la existencia de esos diferentes bloques y donde la impresión que yo quiero que den es que están evidentemente desgastados. Entonces sigamos persiguiendo estos detallitos muy sencillos. Vamos a sugerir también la idea de que esas piedras, al no ser completamente regulares, no empatan como líneas horizontales y verticales exactas. Si estamos hablando de objetos que tienen, si bien son objetos inertes, su apariencia desde la óptica de diseño visual es mucho más orgánica que inorgánica. Entonces vamos extendiendo estos bloques de apariencia irregular que van creando un patrón, van creando una impresión de unos materiales. Que vamos a agregar algunas pistas que sugieren una textura, pero que no son un relleno de textura. Esa sugerencia
abstracta de materiales es algo muy importante para tener en cuenta. Y fíjense que no estamos buscando que todo esté relleno. Lo que queremos, por el contrario, es crear una apariencia que no deje de tener un cierto nivel de eficiencia. Porque además siempre está el posible problema de rellenar todo, absolutamente todo, con texturas, ¿no? Que no es que sea un error, pero es una tarea que le pertenece más al realismo pictórico. Nosotros estamos buscando, en todo caso, crear diseños que tengan un nivel de síntesis. Aquí hay algo que no es tan convincente y es que si yo me ciño solamente por el patrón de las líneas originales del objeto, me puede quedar una forma con una apariencia que no es la más acertada, aunque técnicamente esté bien hecho. Entonces acá voy a crear algunos otros puntos de deterioro y quiebre para sugerir la existencia de un volumen complejo. Aunque pues probablemente sea más pasto cartoon. O sea, si yo podría decir, hay un personaje humano acá, sí, bien podría ser el caso que sean árboles. Vamos a tener en cuenta también qué pasa con la sombra proyectada. Vamos a aprovechar el espacio de este primer ejercicio o este primer ejercicio de mayor complejidad para establecer cuál es el comportamiento de la sombra proyectada. Antes de eso, vamos a buscar dónde hay algunas áreas del diseño que se puedan optimizar. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando en, en hacer que los bloques se sientan un poco más abarcantes de toda la figura y que no solamente están concentrados al frente, tanto de el prisma horizontal como el prisma vertical. ¿Sí? Vamos a ver dónde puede haber un poquito más de desportille, dónde podría haber uno que otro cambio. Por ejemplo, me parece que puede ser interesante que todo esto se mueva un poco más en esta dirección para que el quiebre principal que tiene la figura sea todavía más significativo. Podemos comunicar la existencia de uno que otro bloque y ese que sea el fin de la exploración de diseño antes de darle un primer nivel de iluminación a este elemento de roca. Esto, digamos que ahí ya tenemos un diseño que puede darnos a entender lo que estamos haciendo. Hablemos de la sombra proyectada, hablemos de la construcción de la sombra proyectada como una fórmula, como un método que podamos estudiar y no adivinar, el hilo conductor de todas estas clases. Vamos a remontarnos primero. Bueno, y pues ustedes se dan cuenta, ¿no? La diferencia entre un objeto que puede ser absolutamente vectorial, básico, estático, y un objeto de apariencia mucho más robusta en términos de su construcción tridimensional, ¿no? Una reflexión interesante, creo yo, que se puede hacer con cualquier tipo de forma básica, es
cómo podemos evolucionar desde lo extremadamente sencillo hasta algo que es de mucha más complejidad. Remontémonos a uno de estos ejercicios y hablemos del diseño de la sombra proyectada. De hecho, no voy a usar ninguna plantilla ni nada, sino simplemente voy a crear mi propio esquema aquí muy rápido. Y podemos partir de alguno de estos señores para que sea más fácil hacer este ejercicio, o más rápido por lo menos. Entonces aquí tengo una estructura de un prisma y necesito sacar la sombra proyectada. Una pregunta muy común cuando estamos haciendo ejercicios de perspectiva: ¿cómo hago yo para establecer la iluminación? Entonces, cuando recién estamos empezando, un ejercicio que puede servir es declarar la existencia de una fuente de luz y a partir de ahí intentar construir una silueta. Y esto en principio no es malo, pero aquí podemos cometer varios errores. Yo, por ejemplo, veo que mis estudiantes a veces cometen el error de proyectar la sombra únicamente a partir de una sola cara. Entonces, por ejemplo, tienen una luz que viene acá. Entonces solamente hacen esto. Y lo que yo les digo es, si esta sombra fuera correcta, significaría que solamente esta cara de acá es un sólido y que todo lo demás es una serie de nada, de misterios, pues, porque es desde la base que se proyecta la sombra proyectada. Discúlpeme, es desde la base que se proyecta la sombra que el objeto crea en el espacio, que la llamamos sombra proyectada. Entonces, pues alguien dice, ok, entonces tengo que tomar en cuenta toda la base. Listo. Entonces, como voy a tomar en cuenta toda la base, yo voy a hacer esto. Y entonces, después por acá hago esto y ahí puede estar. Y entonces significa que aquí hay sombra y significa que aquí hay sombra. Y eso también se presta a equívocos. Hablemos de la fórmula para la construcción de la sombra proyectada. Lo que necesitamos tener nosotros ahí es una idea de dónde se origina la sombra en tanto que forma, tanto en el suelo como en el aire. Lo que significa que esta representación de la luz se nos va a quedar incompleta. No es mala, pero se nos queda incompleta. Entonces vamos a imaginarnos que la sombra proviene de un foco. Vamos a imaginarnos la existencia de ese foco. ¿Listo? Entonces vamos a poner ese foco, por ejemplo, aquí. Listo. Pero ese foco va a existir a partir de un poste. Ese foco no está flotando en el aire, sino que se ancla a un objeto físico. ¿Listo? Entonces vamos a trazarle una línea vertical. Pero esa línea vertical, ¿dónde conecta? Entonces para eso es que vamos a tener en cuenta otro dato muy importante. Tenemos nuestro prisma. Vamos a considerar la base y vamos a hacer un truco muy sencillo. Si yo quiero encontrar el centro absoluto de esta base, del rombo que sirve como la base del objeto, eso se hace de manera muy sencilla. Yo simplemente tengo que conectar las dos esquinas opuestas mediante líneas que creen una X y acá tengo el centro absoluto. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Esto está construido, este objeto está construido con puntos de fuga, o sea que esta línea y esta son líneas convergentes, no paralelas. Lo mismo pasa con estas líneas de acá, lo mismo pasa con estas líneas de aquí. ¿Por qué estoy teniendo en cuenta ese dato? Porque yo puedo partir del objeto. Vamos a crear una línea y más bien la ponemos libremente en el objeto. Así que esa línea ahí no está en la perspectiva correcta. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es moverla hasta que empate con ese rombo que sirve de base. Y ahora voy a crear otra línea, pero esa línea obviamente tiene que ser convergente o si no, no va a empatar con el objeto. Y vamos a tener otra línea que queda en el centro. Y acuérdense, siempre vamos a intentar promediar los ángulos de inclinación. Entonces ahí esa línea, al menos en términos ópticos, es verosímil como una línea que está a la mitad, aunque de hecho déjenme ajustarla un poquitico más. ¿Listo? Entonces fíjense lo que está pasando acá. Tenemos tres líneas convergentes que están creando el límite izquierdo, el límite derecho y el centro de la base. Tomamos la línea del centro y la proyectamos en el espacio y después tomamos la línea
que haya conectado con el foco. ¿Listo? Pero entonces aquí tenemos una particularidad. De hecho, vamos a subir esto un poquito más. Ya se van a dar cuenta por qué. Aquí yo voy a crear una sombra proyectada que es paralela al objeto. Y vamos de hecho a diseñarnos un par de esquemas de iluminación. Entonces vamos a cambiar ahora el color. Vamos a cambiar un color más magenta. O incluso más moradito. Y fíjense lo que voy a hacer yo. Tenemos lo que podemos llamar la base de la luz. Y acá tenemos la fuente de luz. La base de la luz es el punto de proyección terrestre. Y la fuente de luz va a ser el punto de proyección aéreo que me va a dar la extensión final de esa luz. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Tengo que conectar este punto. Y de hecho acá otra vez me voy a servir de una línea larga porque si no entonces voy a estar un rato solamente como tonteando. Entonces voy a tener una línea muy larga. Voy a aislarla. Y lo que voy a hacer es decirle a dicha línea que se conecte de la siguiente manera. En la fuente de luz se va a conectar con la esquina inferior izquierda y luego con la esquina inferior derecha del objeto. Y a partir de ahí me va a dar la extensión final de esa sombra proyectada. Eso si el caso fuera uno donde la sombra va a ser paralela al objeto. Eso rara vez es así. ¿Listo? Rara vez es así. Entonces fíjense, en este momento, ¿qué es lo que se está construyendo? Vamos a siluetearlo. Lo que se está construyendo es una forma que al ser paralela no se ensancha mucho, no se ve del todo bien y que además se está saliendo del plano de construcción y del lienzo que yo tengo para mi objeto. Y esto pues no se ve muy bien. Pero en rigor hay esquemas de iluminación que pueden funcionar así. Yo no estoy diciendo que es imposible que una sombra exista de esta manera. Pero de hecho es mucho más provechoso que entendamos que en la sombra proyectada le pasan varias cosas. La sombra proyectada se va a expandir, la sombra proyectada va a cambiar de tono y va a perder nitidez. Entonces fíjense ahora lo que voy a hacer. Voy a declarar la existencia de otro esquema de iluminación. ¿Listo? Entonces nuevamente vamos a decirle a esto que tengamos un punto aéreo. Vamos a trabajar todavía con tonos naranjas. Vamos a tener un tono, vamos a tener un punto aéreo, que es nuestra fuente de luz. Pero además de eso, vamos a crear el punto terrestre, pero esta vez vamos a dejar que el punto terrestre, entonces recuerden, esto es la fuente de luz, esto es lo que podemos llamar la base de luz o el punto terrestre. En esta ocasión, a diferencia de nuestro primer esquema, no vamos a dejar que la base de luz sea paralela a la base del objeto. No porque eso sea incorrecto per se, sino porque eso le va a crear una apariencia más bien limitada a esa sombra proyectada como un elemento que de manera muy dramática refuerza la tridimensionalidad. Entonces lo que vamos a decirle a esta base de luz es que es su propio punto de fuga. O sea que si tenemos estas líneas y estas líneas y estas líneas para la construcción del objeto, la base de luz tiene sus propias líneas porque se va a configurar en sí mismo en un punto de fuga. Entonces fíjense lo que va a ocurrir aquí. Nuevamente voy a crear una línea que voy a aislar. Esto con el fin de manipularla de manera más tranquila. Entonces pongo esto acá. Le digo control T, selecciono este punto de pivote. Y ahora voy a decirle que esta línea contacte con el extremo visible de la figura en la parte inferior. Por ejemplo, aquí. Ahora voy a duplicar. Nuevamente voy a cambiar el punto de pivote. Uy, discúlpenme, ahí me pifié un poco. Eso, vamos a cambiar el punto de pivote
en la transformación libre. Y vamos a hacer que esta nueva línea contacte con el límite de la base superior o externa de la figura. O sea, yo no puedo hacer esto. Tengo que hacer esto aquí porque es desde la base que surge la sombra proyectada. Y por si acaso, también le voy a decir a esto que se vuelva a duplicar. Vuelvo a presionar control T, vuelvo a cambiar el punto de pivote. Fíjense que es aquí en la barra de control. Y le voy a decir a esto que contacte con el centro exterior de la figura, que sería este. O sea, no me interesa que toque la esquina inferior izquierda, sino que toque la esquina inferior derecha. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces ahí ya resolví como punto de fuga la base de la luz. O sea, qué tanto o de qué manera se va a ensanchar en el suelo. Pero ahora tenemos otra pregunta. ¿Esta sombra dónde termina y cuál es su forma final? Para eso necesitamos primero cambiar el de color, no porque sea obligatorio, sino porque va a hacer que ustedes lo entiendan con más facilidad. Y vamos a resolver las líneas que en la práctica son otro punto de fuga, pero que corresponden al punto aéreo de la luz. Entonces nuevamente voy a crear acá una línea. Vamos a aislarla. Vamos a moverla. Vamos a rotar. Perdón. Aquí nos pifiamos. Vamos a poner esto acá. Presionamos control T y nos aseguramos que el punto de pivote sea el izquierdo para que sea muy fácil simplemente hacer esto. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer acá para que no nos vayamos a confundir. Las líneas que surgen de la base de luz o del punto terrestre son tres. Una toca el extremo inferior, otra toca el centro, otra toca el extremo superior, no del objeto como un todo, sino de la base. Ahora voy a hacer lo mismo con no la base, sino con la cima del objeto. La primera línea toca el extremo inferior de la silueta. La segunda línea toca el extremo superior de la silueta. La tercera línea va a tocar el extremo externo, o más bien el punto central de la silueta. Y de pronto ustedes dicen, oiga, ¿y eso cómo se conecta? Entonces vamos a usar nomenclatura. Vamos a llamar a la fuente de luz, llamémosla 1. Y a la base de luz vamos a llamarla 2. Y cada una de estas líneas se va a llamar 2A. Bueno, pero pues marquémosla con el color que es para que no nos confundamos. Cada línea se va a llamar 2A, 2B, 2C. Y lo mismo, estas líneas magenta, que corresponden al punto aéreo de luz, les vamos a llamar 1C, 1B. Y yo sé que esto aquí puede ser confuso, pero acuérdense, la línea, no 1,3, sino 1B, y la otra es 1A. Y ustedes podrían decir, no, esto debería ser CBA, pero es que acuérdense que la línea B no toca esta esquina, sino que toca esta esquina. ¿Listo? ¿Y hasta dónde se están extendiendo esas líneas? La línea 1B tiene que tocar la línea 2B, la línea 1A tiene que tocar la línea 2A y la línea 1C tiene que tocar la línea 2C. Cuando lo entendemos así, se vuelve mucho más claro qué está pasando con la sombra proyectada. Y ahora ya podemos generar una silueta. Pues primero que todo vamos a ir a una capa nueva y vamos a marcar dónde está este objeto. Acuérdense, cuando estamos marcando la versión final del objeto, no es tan importante para nosotros, de hecho, no es nada importante para nosotros que retiñamos las líneas interiores. De hecho, sería un error reteñir las líneas interiores, ¿no es cierto? Y ahora fíjense cómo vamos a construir la silueta de esa sombra proyectada, desde la base hasta el punto de intersección de las líneas 1 y 2C, hasta el punto de intersección de las líneas 1 y 2B, puntos de intersección 1 y 2A, pero acá no podemos hacer esto.
sino que tenemos que dejar solamente como un área visible esa sombra proyectada. Y ahora simplemente podemos reteñir y ahí lo que tenemos nosotros es un diseño que quizás se pueda sentir un poco engorroso, pero es técnicamente correcto para el diseño de la sombra proyectada. ¿Listo? Entonces, resumiendo esto para que no nos vayamos a confundir, primero que todo, eviten que la sombra proyectada se convierta en una forma incierta. Entonces, aquellos de ustedes que en su práctica inicial, esto es muy respetable al principio, pero traten de trascenderlo. Aquellos que en su práctica inicial hacen algo como esto. Tienen un objeto, por sencillo que este sea, y cuando le van a sacar la sombra proyectada, cometen esta clase de indiscreción. Declaran dónde está la fuente de luz, empiezan a hacer rellenos, dejan una forma abstracta. Esto puede que llegue a ser verosímil, pero es incompleto. No es lo más recomendable. No es muy preciso. A nivel óptico tampoco se ve muy bien. Entonces es más por este lado que nosotros nos vamos a ir por la construcción correcta de la sombra. Entonces recapitulemos. Declaramos dónde está la fuente de luz. A la fuente de luz le sacamos, por decirlo así, un poste. Y decidimos dónde se detiene ese poste. Entonces vamos a tener dos puntos. Un punto aéreo y un punto terrestre. Y cada uno de esos puntos va a crear un punto de fuga que se va a conectar con las zonas más relevantes de la base y de la cima del objeto. Ahora, aquí me voy a procurar no decir el punto terrestre y el punto aéreo para la construcción del punto de fuga, cada uno tiene que tener 3 líneas, porque eso no es cierto. Eso es correcto para este caso. Pero si tuviéramos un objeto mucho más complejo, es posible que necesitemos no 3 puntos o 3 puntos de contacto por cada uno de esos puntos de fuga, uno que surge de la base y otro que surge del aire, sino que necesitemos 5, 8, 10 puntos diferentes. Lo importante es que se entienda, y creo que es evidente, que tenemos un esquema que hace más compleja la perspectiva. Si nosotros decimos este objeto, ¿de qué está hecho? Está hecho de 3 puntos de fuga. Pero además de eso tenemos 2 puntos de fuga para la iluminación. Y esos 2 puntos de fuga están ayudando a crear una silueta terrestre que es técnicamente correcta y certera. Antes de que me lo pregunten, es posible hacer esto también a mano alzada y no es necesario obligatoriamente ver la existencia del punto terrestre y el punto aéreo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña prueba de eso. Es posible hacer algo como esto. Es posible que yo diga, oiga, es que mire, mi espacio de trabajo es muchísimo más pequeño. Yo tengo que sacar esto acá. O, por ejemplo, aquellos que están trabajando en una bitácora, digan, oiga, pero yo cómo construyo esto. Mire que si yo construyo esto así, pues estos puntos me van a quedar lejísimos y no se va a ver bien. Claro, eso no tiene ningún problema. Simplemente vamos a recordar lo siguiente. Nosotros podemos construir las mini retículas de perspectiva a mano alzada, ¿no? Y puede que no sean técnicamente las más precisas, pero son verosímiles y no son incorrectas. Yo acá tengo la capacidad de recrear objetos tridimensionales, crear y recrear, modificarlos y demás, y nuevamente puede que esos objetos no sean técnicamente los más certeros, pero no son objetos cuya construcción sea errada. Entonces, fíjense que en este mismo esquema yo podría decir, de pronto con un color azulito, présteme una, pongamos acá modo de fusión oscurecer, présteme una, présteme dos, présteme 3 líneas convergentes y ahora présteme un color como naranjita. Acuérdense, no es que ustedes tengan que dibujar en colores diferentes, pero utilizamos colores diferentes simplemente para no extraviarnos, ¿no? Para entender mejor lo que está pasando estructuralmente. Entonces yo digo, listo, vamos a tener esos puntos y además de eso vamos a tener esta línea de acá y vamos a tener esta línea de acá, vamos a tener esta línea de acá, y entonces voy a crear las conexiones de tal manera que la sombra proyectada me salga así. Y nuevamente esto técnicamente, o más bien matemáticamente, no es tan exacto como trabajar con instrumentos, trabajar con plantillas digitales, trabajar con vectores, trabajar con shift click,
Pero fíjense que estoy logrando un esquema verosímil de esa iluminación y no estoy adivinando. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos en cuenta al momento de hacer la construcción de esa sombra proyectada. ¿Listo? Como todo, es algo que se puede y se debe practicar. No es algo que se debe restringir a un solo ejercicio, pero es algo que, como cualquier otra mecánica, consiste principalmente en repetirse bien, estudiarse al principio de manera muy paciente, hasta el momento en que podamos recrear esa nueva fórmula dentro de un esquema mucho más complejo, donde haya no solamente perspectiva, sino también el diseño de objetos narrativos. Teniendo en cuenta todos estos datos que dimos acerca del diseño de la sombra proyectada, vamos a volver a nuestros ejercicios y a darles más complejidad. Ya que estamos acá, la retícula de perspectiva de fondo no es tan importante en este momento. Yo tengo mi objeto. Si algo, pues a mí me gusta mucho trabajar con duplicados. Vamos a crear uno para poder mover libremente esto. Y lo importante es que yo tengo la estructura a la vista. Y es a partir de esa estructura que yo puedo empezar a entender cómo se diseñaría la sombra proyectada. Eso con el fin de que la complejidad de la superficie del objeto no me vaya a causar un problema grande de entendimiento. Entonces vamos de hecho a invertir la relación de transparencia de este objeto. Primero acá vamos a ocultar estos apuntes, no son importantes. Vamos a hacer ahora que tenemos esto prácticamente oculto. Ya aquí me doy cuenta que me sirve también tener esta otra capa. Yo sé que yo tengo un duplicado. Habría sido muy ingenuo de mi parte, que pues no sería de extrañar, si esto. Yo me iba a poner disque a reteñir el objeto cuando el objeto ya existe. Porque es que no necesito ni siquiera la estructura interna, necesito, o bueno, sí me sirve tener la estructura interna, pero tener el objeto como tal es todavía más útil. Y a partir de la combinación de estos dos elementos es que voy a crear mi sombra proyectada. Como dijimos, no es obligatorio necesariamente que veamos la totalidad de los puntos de tierra y aire de la sombra proyectada, pero de hecho podemos hacer el ejercicio de ver y no ver esos puntos. Entonces vamos a diseñar un primer esquema donde vemos esos puntos. Esta línea de ubicación arbitraria es la que me va a dar la fuente de luz. Eso es una F, créanme, a pesar de mi letra feíta. Mi fuente de luz y mi base de luz. ¿Listo? Entonces yo a partir de acá voy a hacer otra vez el juego con las líneas. Vamos a poner acá una capa que podamos después, ¿cómo se dice? Fusionar con el resto. Y ahora pueden darse cuenta que lo que yo voy a hacer es asignar la base de esa luz. Vamos de hecho a duplicar esta línea. Ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a siempre cambiar los puntos de pivote y le vamos a indicar a estas líneas que contacten con la forma exterior inferior, la forma exterior superior y la forma central de la base. Aquí estaría otro y aquí estaría otro más.
Pero entonces aquí tengo que tener en cuenta una cosa, y es que no habría solamente dos bases de luz, porque tenemos un objeto superior cuyo ancho es inferior al objeto que tiene por debajo, lo que significa que este segmento le va a alcanzar a proyectar sombra a la parte superior de la base. Entonces lo que significa es que esta es la base de luz 1 y necesitamos ahora una base de luz 2. Y para esto es importantísimo que hagamos traslaciones paralelas. Déjame que yo siempre pongo mis anotaciones donde no corresponde. Ves que uno, eso es lo que le pasa a uno por ser a veces medio despistados. Entonces, espéreme, aquí tenemos, busquemos la capa más bien y no nos ponemos a molestar. Eso. Tenemos esto acá, entonces aquí tenemos una base de luz 1 y tenemos aquí tres líneas que están configurando esa base de luz y ahora lo que vamos a hacer es duplicarlas hasta que conecten con el punto inferior del objeto. Obviamente no podemos dejar esto acá, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Déjenme fusionar estas tres capas y bajarles la opacidad. ¿Por qué estamos haciendo esto con estas tres capas de aquí? De hecho, quitemos todos los distractores que tengamos a la vista ahorita. Este de acá lo podemos dejar, como esto es una copia, dejémoslo en escala de grises. Esta línea de aquí nos está indicando dónde estaría el punto de contacto con el objeto. El objeto siendo considerado como este prisma que está en la parte superior. ¿Listo? Y ahora lo que tenemos que hacer es pivotar las otras líneas. Porque fíjense que esta de acá debería estar empatando en este punto y no lo está. Y lo mismo está pasando con la línea exterior. ¿Listo? Todo eso puede parecer confuso al principio, pero recordemos el principio operativo y es que estamos creando puntos de fuga nuevos. Uno está en la base, otro está en el aire y cada uno de esos puntos, tanto terrestre como aéreo, tiene que estar creando proyecciones que se conecten con la base o con la cima del objeto. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar la inclinación de estas líneas para reflejar dónde quedaría correctamente construida la sombra. Entonces nuevamente hacemos que el punto intermedio toque la esquina inferior derecha, hacemos que la línea superior toque el punto superior, pero recuerden, de la base. Entonces ese punto de contacto que está quedando aquí, tenemos que marcarlo. ¿Listo? Nuevamente yo puedo fusionar estas líneas. Y por si acaso lo que puedo hacer es que puedo hacerles virajes de color. Al mismo tiempo que cambio su opacidad. Entonces dejemos todo por ahí en 70%. Y ahora vamos a resolver el punto aéreo. No es obligatorio incluso que uno haga todos esos detalles. No es que no sean útiles, pero no es obligatorio que uno... O sea, yo he visto, por ejemplo, gente que declara esto así. ¿Listo? En últimas lo importante es que tenga alguna justificación la existencia de ese punto aéreo. Entonces ubicamos esto donde corresponde, creamos los duplicados, que van a tener que ser más de 2 de hecho, y nuevamente ubicamos el punto de pivote correctamente y empezamos a hacer esos virajes. Primero entonces vamos a tener en cuenta la parte superior de la base. Acá hay uno. Acá hay otro. Y acá hay otro más.
y nuevamente vamos a fusionar y a variar el color, porque ahora, si se dan cuenta, estamos lidiando con no 2, sino 4 puntos de fuga. Estos de aquí están contactando, discúlpenme, en mi descuido no fusioné todas las líneas, pero no pasa nada, eso es una corrección que se hace rapidísimo. Entonces recordemos por favor que en el prisma normal estamos lidiando con 2 puntos de fuga. Uno es el que crea las líneas que vienen desde arriba, otro es el que crea las líneas que vienen desde la base, pero ahora cada una de esas líneas se tiene que duplicar. Unas tienen que tocar la base y otras tienen que tocar la cima del objeto. ¿Listo? O más bien, unas tienen que tocar la cima de la base y otras tienen que tocar la cima del objeto. Suena un poco confuso, pero ustedes sabrán entenderme. Entonces, nuevamente vamos a variar estas líneas de acá. Necesitamos 3. Vamos a ponerlas encima de todo lo demás. Seleccionamos transformación libre y empezamos a rotar estas líneas. Una que contacte con el punto central, otra que contacte con el punto exterior de la base, que queda más o menos ahí, y otra que contacte con el punto más cercano. ¿Veis que punto exterior de la base? Con el punto más exterior de la cima de la parte superior del objeto, y ahora es lo opuesto. Entonces tiene que contactar con este de aquí. Y por si acaso vamos a volver a fusionar las capas y vamos a volver a darle un viraje de color a esto para poder crear una correcta separación entre esas diferentes capas. Y también, para curarnos en salud, yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a crear una máscara de capa a esta dupla y voy a ocultar la otra. Voy a dejar a la vista, no esta dupla, sino este trío de líneas, porque quiero mostrarles dónde interactuarían solamente cada pareja. Vamos a crear esta máscara de capa y aquí nosotros podemos darnos cuenta que esta línea, con un pincel más grande, esta línea, que es la que toca lo que podríamos llamar el punto intermedio, esta línea llegaría hasta acá, y esta otra línea que está tocando el punto exterior llegaría hasta aquí, y esta otra línea llega hasta aquí. Y es evidente, porque eso pasa todo el tiempo, que las sombras proyectadas no siempre van a quedar contenidas dentro de un solo, ¿cómo se dice? Una sola área. Y ahí es donde uno tiene que considerar que la sombra proyectada de esta, por decirlo así, de esta torrecita, se va a tener que trasladar también a la parte inferior si su ancho así lo permite. ¿Listo? Entonces ahora, ya que tenemos ese datazo, ahora podemos hacer lo mismo aquí. Y darnos cuenta, nuevamente con una máscara de capa, que este punto conecta con esta línea, este punto conecta con esta de acá. Esta sobre todo es la línea que es confusa, porque uno pensaría, si es 1, 2 y 3 líneas, pues la de en medio es la que conecta con la parte de en medio. No. Esta línea en medio está quedando ahí por la ubicación de la fuente de luz, pero la línea en medio realmente es esta de acá. ¿Listo? Entonces ya a partir de ahí yo puedo ir a diseñar esas fuentes de luz. Uy, espérenme, aquí sí cometí un pequeño error. Esta línea de acá tiene que hacer contacto. Tiene que hacer contacto aquí, eso, para que esa forma sea correcta. Entonces aquí vamos a crear esta conexión. Perdón, vamos a crear esta conexión y conectamos esto con la base. Y de una vez cerramos el diseño del plano de sombra de la cara, ¿listo? Y lo podemos ir rellenando de una vez.
porque yo sé que aquí vamos a tener un problema adicional que debemos resolver. Entonces vamos a asegurarnos que esto no tenga gallitos, que se vea lo más preciso que se pueda ver, eso no nos toma nada de esfuerzo. ¡Tum! Listo. Entonces aquí podemos decirle a esto multiplicar. Bien. Y ahora podemos tomar en cuenta, vamos a ir creando en estas duplas unas conexiones de color para que no nos confundamos. Entonces yo con esto también puedo crear el diseño de esa sombra, de la parte superior. Entonces nuevamente conecto acá, conecto hasta aquí, conecto aquí, conecto con la base, conecto con el resto de la cara y técnicamente uno puede decir, no, y ahí queda esto y queda bien, pero no, ahí van a tener que pasar dos cosas. Una muy evidente y la otra no tanto. La primera, la que es evidente, es que esta sombra no puede quedar así, esta sombra tiene que quedar cortada. ¿Sí? O sea, no tendría que dejar esta sombra acá. Y me diría, no, pues listo, ya. Hasta ahí queda la sombra y mire, con esto, bacanísimo y se ve todo bien. Pero eso no necesariamente es lo que tiene que pasar ahí. Porque, porque, dada la altura de este objeto, es muy probable que esta sombra tenga que hacer un recorrido que le obligue a trascender el área de la sombra de la base. Vamos a figurarnos qué tanto se extiende la sombra proyectada de esa torrecita una vez trasciende el límite superior de la base. Recordemos que tenemos estas líneas de aquí y que en lugar de borrarlas, lo que hicimos fue ponerles una máscara de capa. Como aquí hay un montón de líneas que pueden ser confusas, vamos a borrar, no borrar, discúlpenme, vamos a ocultar capas que en este momento no nos sean especialmente útiles. Por ejemplo, el punto de base número 2 lo voy a ocultar. Y vamos a hacer también otra cosa. Vamos a crear una nueva capa y de una manera muy conspicua, puede ser con un tono que sea casi estrafalario por lo fuerte que es, vamos a extender esa pequeña torre como si fuera ¿cómo se dice? Un objeto individual. O sea, que vamos a procurar que esta línea, pues espérame que esa textura me está incomodando un poco. Eso, mejor así. Entonces, o sea, básicamente lo que yo quiero figurarme es si ese torreón, o esa, bueno, ya estoy poniendo nombres muy extravagantes a esto, si esa torrecita, esa extensión vertical, existiera como un objeto independiente que llega hasta el suelo, ¿dónde estaría su base? Y nuevamente, como yo tengo el objeto desplazado respecto a la retícula de perspectiva, entonces lo que tengo que hacer es utilizar eh, las líneas cercanas para poder figurarme que todo esto esté bien. Meto una línea paralela o prácticamente paralela a esta de aquí. Esto es un cálculo que se está haciendo a ojo. Eso puede ser un poco molesto, pero bueno. Entonces aquí es donde está la línea exterior. Eso. Y ahora podemos completar la base. O sea, la base estaría aquí y estoy revisando estas líneas y me doy cuenta que aquí hay una imprecisión de perspectiva. Lo descubrí al hacer un análisis de cómo se vería ese torreón, esa torrecita si eh, fuera hasta la base, porque me estaba dando cuenta de que la, la base me estaba quedando con una inclinación muy extraña, pero me doy cuenta que el asunto es que al haber cortado la figura, la posición de la cima cambia. No es un error grave, es algo que se deja corregir.
Afortunadamente no es algo que destruya este ejercicio, que eso me hubiera dado mucha pena. Pero sí me doy cuenta que la ubicación de algunas de mis líneas no es la más correcta. Entonces básicamente este objeto ya cortado tiene un desplazamiento. Y esa parte no estaba siendo tomada en cuenta, lo que me estaba dando unos problemas de perspectiva como fuertes. Entonces aquí tenemos que hacer algunos ajustes. Estos puntos de aquí no son tan graves de corregir. Esta es la consecuencia de hacer los ejercicios como yo los hago, que sobre la marcha vamos creando algo a partir de lo que se planeó. No es, como les digo, no es un cambio grave, el punto de contacto baja un poco. Queda ahí, lo que realmente no causa mayor impacto en el diseño de esa sombra. Y el punto aéreo también tiene que cambiar. El punto aéreo está contactando donde no es. Entonces ese punto aéreo también se tiene que desplazar. Recuerden que el punto aéreo, el punto intermedio, perdón, aéreo no es el que está acá, sino es este de aquí. Está contactando no acá, está contactando aquí y no aquí, donde de verdad debería estar creando ese punto. Esas son cosas que pasan. Estas fórmulas de perspectiva pueden ser un poco desafiantes, pero nada, no, como les digo, no es algo que destruya el ejercicio, ni mucho menos. Entonces no hay mayor problema con que pase eso. Y si algo, pues me recuerda la importancia de ver las estructuras invisibles. Cuando algo no marcha, podemos hacer la indagación de por qué no, en lugar de que el ejercicio simplemente tenga que volverse a repetir. Entonces podemos hacer esto. Listo. No es grave. Y ahora entonces volvemos otra vez a ocultar la base 2, vemos solamente la base 1. Y aquí ya estaba preparando cuáles son los puntos de contacto de esta torrecita. Entonces, recapitulemos para que no nos vayamos a confundir. Esta torre fue cortada, lo que significa que su base también se tiene que cortar. Miremos la capa a la que le corresponde esa base y nos vamos a dar cuenta que tenemos este y este punto como aquellos que tienen que ser contactados por la nueva base de la retícula del punto de luz. O sea, la base terrestre de la luz, pues. Entonces tenemos esto, duplicamos, cambiamos punto de pivote, hacemos el giro, hasta que toque ahí, duplicamos, cambiamos nuevamente el punto de pivote, hacemos el giro, hasta que quede ahí. Y ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? Ustedes dicen, pero uy, o sea, se complicó el resto de la vida y hasta quedó mal ahí con un demo que no le estaba quedando tan bien. Recordemos, ¿qué es lo que estamos analizando aquí? Estamos analizando qué le hubiera pasado a este objeto si esta fuera su construcción. Vamos a hacer lo siguiente para que todo el mundo me termine de entender esta parte, y ahí es donde va a estar la verdadera utilidad de este segmento de este video. Básicamente lo que yo estoy haciendo es proponer esta hipótesis. Lo que yo estoy diciendo en este momento es, si ese sólido tuviera esta forma, ¿cuál sería su sombra proyectada? Entonces ustedes se pueden dar cuenta cuando ocultamos todas las otras capas, cuando hacemos que todas las otras líneas queden disminuidas, que en esencia lo que estamos pidiendo es que ocurra lo siguiente. Estas líneas
contactan este objeto en la parte superior y estas líneas contactan al objeto en la parte inferior. Y la combinación de ambas claramente nos da una sombra que es más extensa que la sombra de la base. Resolvámoslo. Conectamos la base con el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Recuerden que el punto 3 es el que es siempre complicado, ¿no? Entonces me da esa forma de la sombra proyectada. ¿Listo? Y eso es lo que justifica todo este enredo en el que nos metimos hace un momento. Estamos hablando entonces de un objeto cuya sombra alcanza a crear unas complicaciones muy interesantes a nivel de estructura. Y la verdad sea dicha, una de las inquietudes más grandes es qué le pasa a la sombra proyectada en un objeto compuesto. Por eso es que elegí hacer ese detour un poquito al revésado, que obviamente acá esto se ve rarísimo, esto no se vería de esta manera. Lo que tenemos que hacer nosotros aquí es decirle a estas sombras, por ejemplo, que se pongan por debajo del objeto. Podemos decirles que tengan el modo de fusión oscurecer en lugar de multiplicar, y podemos decirle a esta sombra con una máscara de capa, no necesariamente con el borrador, que oculte toda la parte de la sombra que no corresponde al segmento visible. Y ahí tenemos el diseño de la sombra proyectada de un objeto compuesto. ¿Listo? Es un tema que, como les digo, a veces se puede salir de control, pero solamente la fórmula básica, si ya de por sí nos puede dar algunos problemas, es otra razón para detenernos un momento a estudiarla. Porque en esencia de lo que estamos hablando aquí es de uno de los problemas, en mi opinión, más interesantes para el diseño de iluminación, y es qué le pasa a un objeto compuesto, qué le pasa a un objeto que no está integrado por un solo o por una sola figura o por un solo segmento. Entonces, recapitulemos lo que hemos estado haciendo nosotros. Hicimos unas pruebas iterativas. A partir de esas pruebas generamos una serie de diagnósticos de diseño tridimensional y también nos acercamos al diseño de la sombra proyectada de un objeto. O sea, todo lo que se hizo acá a nivel de la fórmula de construcción para poder aterrizar a esas conclusiones donde el objeto tiene esa lógica interna que al principio puede darnos algunos problemas, pero que no deja de ser supremamente relevante a nivel del entendimiento de la perspectiva. Y recordemos que la fórmula en últimas no es tan difícil. Vamos a detenernos otra vez con un pequeño repaso en estas capas. Lo importante siempre a tener en cuenta es que tengamos una justificación para la existencia y el diseño, la extensión y la forma de la sombra proyectada. Y esa justificación es un punto de origen terrestre y un punto de origen aéreo. Vamos a parar este video aquí y vamos a crear un complemento que ya toque de manera más específica puntos adicionales que tienen que ver con sus entregas y no con fundamentos de perspectiva. Nos vemos entonces en esa siguiente experiencia.